Bueno, a mis espaldas encontramos cítricos. Por supuesto acá hay unas distintas variedades, hay limas, hay limones, limones sutiles, hay limón variegado, pero todos son cítricos, naranjas, pomelos, mandarinas y quinotos. ¿Qué es lo importante que ustedes tienen que saber? Que el único que puede helarse es el limón. Todas las variantes de los limones, limón sutil, limón lima, limón 4 estaciones o el variegado. Por lo tanto, a los cítricos llamados limones de 4 estaciones y todas sus variantes, los vamos a tener que tapar en el invierno. ¿Qué tiempo? Y nosotros siempre le recomendamos que de 3 a 5 años. ¿Por qué? Porque por más que la planta sea grande, se suele quemar. Por lo tanto, lo que vamos a pretender es que haga un buen tronco, una buena copa, para que solamente se pueda helar la parte superior, pero no se les queme hasta la base. ¿Qué es importante que sepan de los cítricos? Que está formada por dos plantas. Un injerto, que es un cítrico amargo, que es la parte de abajo donde uno ve que el tallo se dobla, y un injerto de la parte superior, que es la variedad que nosotros pretendemos tener en casa, que puede ser una naranja de ombligo, una sanguínea o una de jugo. ¿Qué es importante que sepan? Que todo lo que brota por debajo del injerto lo van a tener que sacar, porque si ustedes los dejan que sobrote, va a matar la parte de arriba y lo único que van a encontrar es una planta muy vigorosa. Ustedes van a ver que crece rapidísimo, van a decir, qué bueno, mi limonero está fantástico. Después van a ver que el limonero empieza a sacar espinas, decimos, bueno, pero los limoneros no tienen tantas espinas. Y por último van a ver que pasa 1, 2, 10, 15 años y ese cítrico nunca da flores ni florece. Eso porque es un naranjo o un limón amargo, que el destino que tiene esa planta es solamente producir follaje y produce muy poca fruta, o la fruta que va a producir es amarga, no se puede consumir. En ese caso ustedes no tienen otra alternativa, o que dejarlo simplemente para sombra, porque no les va a dar una función comestible, o bien utilizar esa planta para injertarle nuevamente con alguna técnica de injerto que puede ser de yema o de púa, variedades de cítricos que uno quiera poner. ¿Por qué? Porque la suerte que tenemos con el cítrico, que el pie de injerto es el mismo para todos los cítricos. Entonces, uno puede injertar porciones de distintos cítricos, una de naranja con una de pomelo en la misma planta, y vamos a obtener ramas de pomelo para un lado y de naranjas para el otro. Entonces, por ahí podemos resolver el espacio chico, tener 2 o 3 variedades de cítricos en una misma planta. De hecho, en el INTA, por ejemplo, se han hecho casos de este tipo y han dado un muy buen resultado. Lo que pasa es que comercialmente los productores no lo hacen por una cuestión de que puede los genes modificarse y degenerarse, pero sí uno puede hacerlo en casa como para obtener una rareza en el jardín. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que se apestan como todo tipo de planta. La peste más común que podemos encontrar en los cítricos es la cochinilla algodonosa. Ustedes van a ver que detrás de la hoja se forma una felpa, como una pelusa blanca, que empieza a decaer la planta, se empieza a llenar de hormigas. Van a ver que la hormiga la recorre, y eso es producto de lo que defeca este bichito, que es una melaza, y que la hormiga recorre la planta solamente para alimentarse de lo que defeca. Por lo tanto, van a tener que aplicar algún insecticida sistémico más el aceite emulsionable que siempre utilizamos para las cochinillas, para evitar este tipo de plaga. Tengan en cuenta que pueden aplicar estos productos una semana antes o 10 días antes de consumirlo. Pasado 10 días recién ustedes van a poder cosechar esa fruta. Antes no, ¿por qué? Porque el producto todavía sigue en ese fruto o en esa planta. Otra cosa que nos ha avisado SENASA en este último tiempo es que hay una plaga muy específica de los cítricos, que es una polilla, que está atacando grandes cultivos, sobre todo en la zona norte de la Argentina, que es Tucumán, que está haciendo estragos en los cítricos, está matando grandes cultivos. Ustedes saben que Argentina es uno de los productores más grandes de Sudamérica de naranja. Nosotros exportamos a todo el mundo naranjas, sobre todo de Europa, y sería muy malo que esta plaga se desarrollara y invadiera toda la zona norte, sobre todo Tucumán, que es una provincia productora de cítricos. Por lo tanto, SENASA ha hecho unas barreras sanitarias donde los viveros debemos tenerlas separadas del resto de las plantas, en espacios como pueden ser invernaderos de plástico o de media sombra, y que siempre que ustedes compren un cítrico traten de que sea de variedades seleccionadas, que tengan etiquetas que le corresponden tener como productor, una etiqueta donde indique que está avalada por SENASA, que tienen todas las características sanitarias para evitar propagar esta plaga, porque por ahí uno, sin darse cuenta, compra una planta, sobre todo los frutales, que son los que más pestes
suelen tener en cultivo, no digo que vengan con peste, sino que los propios cultivos donde se producen frutales como manzanas, peras, suelen tener pestes por la gran cantidad de plantas, por supuesto las controlan. Uno por ahí, por ir a comprar, cuando uno va de viaje, qué sé yo, compra plantas económicas o plantas en la calle que no tienen su etiqueta debidamente marcada. Eso tengan en cuenta, sobre todo en cítricos, que no es una planta barata y que suele tener muchos problemas en los pie de injerto si no son plantas seleccionadas y que son de viveros realmente confiables. Eso lo tienen que tener en cuenta siempre que ustedes compren cítricos, que estén etiquetadas y que la etiqueta diga hasta el nombre del cultivador, que eso es importante. Tienen hasta las normativas de SENASA, las fechas de inscripciones, tienen todo un montón de datos que eso nos da una tranquilidad de que esta planta es una planta siempre sana y de ese varietal, que no vamos a comprar una naranja y nos va a salir un limón. La cosa más importante también es el agua. El agua en los cítricos es muy importante. Nosotros tenemos problemas de que las plantas de limón se ponen amarillas y eso es porque nuestro agua es muy alcalina y ellas prefieren aguas ácidas. Por lo tanto, una recomendación que les puedo hacer en el primer periodo del año de la planta es regarla con agua con vinagre, en un balde de agua, 3 cucharadas de vinagre, y eso va a hacer que la planta enseguida tome el hierro del suelo y pueda desarrollar bien verde y bien vigorosa. Como las plantas de cítricos suelen dar mucha cantidad de frutos, lo que ustedes deben hacer es fertilizarla. Por lo general fertilícenla una vez al mes o una vez cada 2 meses con un fertilizante rico en nutrientes que tenga nitrógeno, fósforo y potasio, y eso va a hacer que estos frutales den muchísima cantidad de frutas. Por último, el último consejo que a veces suelo darle es el siguiente: recuerden que cuando nosotros podamos un cítrico, que en realidad no se deberían podar, pero en casos particulares que debemos podar un cítrico, recuerden que demora 2 años en fructificar. ¿Por qué? Porque primero va a formar follaje y luego va a inducirse a la floración. Simplemente teniendo estos tips uno puede tener un limonero, una naranja, un quinoto, un pomelo fantástico para dar mucha cantidad de frutos, sobre todo en invierno, que por ahí no hay tanta variedad de frutos para poder consumir en casa.